para que ninguna hebra se nos quede por fuera, ¿sí? Entonces aquí yo voy a hacer cambio de color. Justo ahí, miren. Y voy a tejer ahora con azul agua marina. Recuerden el cambio de color, este punto se deja abierto, se hace con agua marina, se cierra. Y empezamos a tejer acá con el azul agua marina. 2, 3. Acá hay un aumento, entonces aquí me corresponde hacer otro aumento. Y como aquí hay otro aumento, entonces lo voy a hacer, recuerden, antes o después lo voy a hacer acá, el aumento. Ya, miren el aumento, cierro con, suelto el azul, agua marina, agarramos el azul celeste. Y eso es lo que vamos a repetir. Vamos a formar esta línea azul en todas aquí. Vamos a formar esa línea azul. Bueno, este me quedó muy abierto de hecho. Hasta acá. Miren, entonces ahí un puntico más. Y hacemos ahora sí cambio de color. Suelto, agarro el azul y justo al lado hago el aumento. No en la parte del azul agua marina, sino en la parte del azul celeste. Aquí. Hacemos el aumento con este azul. ¿Lo vieron? Aumento, miren. Y sigo tejiendo con este color. Ahora nuevamente paramos ahí porque necesito hacer cambio de color. Suelto el azul lavanda, agarro el fucsia y voy a hacer un aumento en este primer punto fucsia, ¿verdad? Un aumento, miren. Y en el siguiente uno solo, ya. Cambio de color, suelto, agarro el azul lavanda desde abajo y cerramos. Entonces todo esto, esta sección la vamos a repetir alrededor. Recuerden, donde haya un aumento, yo lo voy a hacer un poquito más. Mira, aquí hay un aumento, por lo tanto lo voy a hacer antes. Miren, hago el aumento. ¿Sí ven? Para no hacerlo encima del aumento. Recuerden, a ver, les muestro acá. Aquí tengo un aumento, ¿cierto? Entonces yo lo hice antes. Lo importante es no hacerlo en la misma parte, sea antes o después el aumento. Listo. Ahí ya lo hice antes. Sigo tejiendo. Listo, paramos. Cambio de color. Agarro el azul agua marina. ¿Cómo saber hasta dónde tejer, verdad? Debemos tener como referencia este punto amarillo, ¿sí? Y lineal. Ahí vamos a empezar entonces esta línea azul. La vamos a empezar ahí. Recuerden que aquí yo sigo tejiendo con este azul, agua marina. Y si veo el aumento lo puedo hacer antes, ¿verdad? Miren, ahí lo hago, el aumento. O después. Pero lo importante es no hacerlo encima. Ya hice el aumento, sigo tejiendo.
el azul agua marina. Lo mismo acá, debemos tener como referencia este punto. Ya, entonces ahí hago cambio de color. Suelto, agarro el azul lavanda. Tejo 1, tejo 2. Y hacemos un aumento aquí. El aumento. Voy aplanando mi base. Doy vuelta al tejido para revisar que no se me vean los hilos. Sigo tejiendo. Bien chicos, aquí estamos en la fila número 8. Miren, vamos a llegar entonces al puntico fucsia, a esta partecita en color fucsia. Un puntico antes de llegar ahí, paramos, dejamos el punto abierto, hacemos cambio de color. Sí, miren, ahí hice cambio de color. Y entonces hago un aumento en este primer punto. ¿Sí? Aumento y en el siguiente uno solo, ¿ya? Entonces pasamos de 2 a 3 puntos. Aquí teníamos 2 y ahora con el aumento quedamos con 3 puntos. Suelto, agarro el azul y así me voy a ir yendo alrededor de esta vuelta número 8. Seguimos trabajando, tejiendo acá con el color azul lavanda. Como aquí hay un aumento, les voy a mostrar, mírenlo acá. Entonces esta vez sí lo voy a hacer un poquito más corridito a la izquierda. ¿Sí? Aquí miren. A ver. Ok, hacemos el cambio de color. ¿Sí? Cambio de color, suelto. El azul celeste, lavanda, agarramos el azul agua marina. Entonces en el siguiente punto, ahí hacer el aumento. Dejemos 2 puntadas con el azul, miren. Azul, un aumento, ¿verdad? Con el azul agua marina. Y sigo tejiendo con el color, precisamente con el color azul agua marina. Ajusto todos estos hilos para que no se me vea la figura algo. Ok. Ya. Sigo tejiendo con este azul, punto sobre punto. Quedará muy grande el espacio. Bueno, yo creo que queda bien así, ¿cierto? Vamos a mover un puntito más para que no me quede este espacio como tan ancho. Tratar de que me quede del mismo tamaño a los otros. Entonces voy a hacer un puntico de más. Hago un punto ahí, hago otro punto acá. Y ahora sí, cierro con el azul agua marina. Y seguimos, miren. Entonces ahí voy a hacer un aumento en el primer punto, mírenlo. Y sigo avanzando precisamente con este azul. Punto sobre punto. Vamos aplanando nuestra base, revisamos, miren que está bien. Queda durísimo y bueno, queda bonito. El diseño, los colores sobre todo, ¿verdad? Está muy bonito el color. Entonces por aquí voy a hacer otro aumento, puede ser acá. Y sigo tejiendo con el azul. Voy a parar ahí. Suelto el azul celeste, azul agua marina, perdón. Agarramos el azul lavanda. Entonces con el azul lavanda sigo tejiendo. Y aquí vamos a hacer aumento.
hacemos 1 y en el siguiente espacio otro, el aumento. O sea, ahí hago otro, ¿cierto? Mira, un punto normal y aquí hago un punto y ahí hago el aumento, ¿sí? Y sigo tejiendo con este azul. Estamos en la vuelta 8, ¿verdad? Fila número 8. Como va a ser una mochila bastante pequeña, una mini mochila, con 2 vueltas más alcanzamos el diámetro del plato, listo. Entonces ahí paramos porque debo hacer un cambio de color a fucsia. Pasamos de celeste a fucsia. Y en este primer punto de los dos que tengo presentes, ahí voy a hacer el aumento. Entonces dejo 1 y en este mismo punto hacemos el aumento. Y en el siguiente un punto normal. Suelto el fucsia, agarro el celeste, cierro con este color y voy avanzando con el azul celeste. Lavanda, perdón, lavanda. Entonces ahí me vengo, llego hasta ahí, hago cambio de color, suelto, agarro el azul lavanda, agarro el azul agua marina, cerramos este punto con este color y recuerden ir aplanando su base sobre la mesa. Bien, y hacemos lo mismo que hemos hecho en las otras figuras, lo vamos a repetir. Bien, entonces ahí realizo un aumento. Sigo tejiendo. Esto es solo punto bajo, ¿sí? La técnica guayú es mero punto bajo. Claro, eso depende también del estilo, porque hay unos bolsos que se trabajan en punto alto. En mi canal tengo la explicación de ese bolso precisamente, tote bag, con punto alto. Tejido súper liviano. En mi canal está la explicación precisamente de ese bolso, tejido súper liviano que se hace en mero punto alto. Es otro estilo de bolso. Aquí hacemos acá, paramos ahí, cambio de color, suelto el agua marina, agarro el color lavanda, cierro, voy ajustando, miren cómo debe quedar bien hechecita la base. Y sigo tejiendo precisamente con este color azul lavanda. 2, 3 y aquí hacemos otro aumento. Un punto y otro punto, ¿verdad? Entonces aquí hacemos cambio de color, cierro con el color fucsia y ahí hacemos un punto. Bueno, hagamos el aumento esta vez acá, sí, en el segundo punto. Bueno, ahí ya lo hice, ¿cierto? Así. De vez en cuando pues tampoco es tan malo, ¿sí? Pero si lo hacemos constantemente sobre los aumentos, pues no es recomendable. Ahí lo hice sobre el aumento de la vuelta anterior. ¿Va? Y ahora cerramos con el azul lavanda. Entonces aquí tenemos con este color. Voy jalando un poquito el cordón y los hilos, o solo un poco. Y suavecito, no hay que jalar exageradamente, no es necesario. La idea es que la base quede planita, no se nos vaya a cerrar o a encocar antes de tiempo. Y ya por último vamos a llegar a la última parte de esta vuelta número 8. La base debe medir aproximadamente 12 centímetros. Vamos a ver cuánto llevamos.
Bueno, vamos para 3. Está muy pequeña todavía, vamos a hacer la de 15, listo. 15 centímetros, ¿va? Vamos a hacer la base de 15 para empezarla a subir. Bien, entonces acá debemos tener en cuenta el aumento de la vuelta anterior. Entonces yo sigo, bueno, aquí vamos a hacer cambio de color, un puntico más, suelto en la banda. Miren los hilos como los tomo, siempre desde abajo. Miren, aquí tengo el agua marina, entonces lo levanto, ajustamos y cerramos con el azul agua marina y tejemos. Ahí hacemos un punto y en el siguiente el aumento. Miren que yo no los estoy haciendo en el mismo lugar, ¿cierto? Los aumentos los hago en diferente lugar para que no se me formen puntas. Sí, la idea es que la base quede planita. Miren cómo vamos acá. Entonces aquí en el siguiente punto hacemos otro aumento. Ahí está el aumento. Y hacemos un punto de más aquí. Y ya por último cerramos con, suelto el agua marina, agarro el color lavanda. Miren cómo queda la base. Y hemos culminado entonces la fila número 8. Bien. Entonces aquí es momento, yo voy a contar cuántos puntos tengo, aunque todavía me faltan 2 vueltas, 2 vueltas. Voy a contar cuántos puntos. Les voy a mostrar el diseño que vamos a poner en la mochila, listo, en la mini mochila. Bien chicos, entonces les voy a mostrar el diseño. Miren, este es el diseño que vamos a poner en nuestra mochila. Son unos picos de colores, ¿sí? Por ejemplo, está el amarillo, está el fucsia y está el agua marina, ¿va? Estos son los colores que vamos a poner, vamos a hacer el diseño, ¿verdad? En el cuerpo. Como es una mini mochila, yo debo contar cuántos puntos tiene el plato. Todavía me faltan 2 vueltas. Bueno, vamos a hacer esta vuelta y ya en la siguiente contamos. Listo, terminamos esta vuelta. Aquí ya estamos entonces culminando la vuelta. Recuerden, aquí voy a hacer un aumento. 1 y 2. El aumento, recuerden que son 2 puntadas en un mismo punto. A eso le llamamos aumento. Tejemos 2 puntos más con el lavanda. Y justo ahí vamos a hacer cambio de color. Suelto agarro el lavanda. Agarramos el fucsia desde abajo para que no se nos enrede. Y hacemos un punto. Y en el siguiente espacio un aumento. Aquí sí lo estoy haciendo así, pero no es costumbre, ¿verdad? Ahí lo hice encima del aumento de la vuelta anterior, no pasa nada. Y ahora sí, hemos culminado esta vuelta número 8. Vamos a empezar la fila número 9 con cambio de color. Dejamos ese último punto fucsia sin terminar. Cerramos con el lavanda. Y aquí, miren, hacemos 1, 2 puntos, 3 puntos. Ok, aquí hacemos otro punto de más. Vale. Seguimos. Aquí me voy me voy a posicionar sobre el primer punto, a tejer un punto más en la banda. Sí, voy a reducir un puntico a ambos lados. Es más, vamos a reducir 2 puntos. Listo. 2. O en uno. En uno. Sí, en uno. Un puntico nomás. Suelto este, agarro el color agua marina y seguimos, miren. Un punto. Un puntito. Entonces, como aquí hay un aumento, recuerden, yo sigo. Entonces, vamos a hacer este punto mejor. No apretar tanto para que no se nos vaya a cerrar el tejido. Entonces, ahí tejo uno y en el mismo espacio otro. Otro aumento, ¿verdad? Y seguimos tejiendo con el agua marina. Con el agua marina seguimos trabajando. Recuerden ir aplanando
su tejido sobre la mesa o en una base firme, ¿verdad? Aquí seguimos tejiendo normal. Recuerden que nos vamos a dejar, tenemos dos puntos, entonces el primero lo tejemos con el azul aguamarina, el último lo dejamos así. Hago cambio de color, cierro con el lavanda y entonces aquí hacemos un aumento 1 y 2. Recuerden, aquí tenemos un aumento, ¿sí? Entonces yo puedo hacer el aumento antes o después, un solo aumento, ¿va? Seguimos tejiendo, voy a aplanar la base. Ok, entonces aquí ya en la parte del fucsia hacemos otro aumento, ¿sí? Llego ahí, hacemos cambio de color, tenemos 3 puntos en color fucsia, ¿cierto? Entonces ahí cierro con el fucsia, entonces hacemos un punto, otro punto, normal, y en el tercero un aumento. Aumento. Aquí se me ve un poquito el amarillo, jalo lentamente sin exagerar, voy aplanando mi base. Cierro con un nuevo color, en mi caso el lavanda. Y sigo tejiendo precisamente con el lavanda. Aquí tengo un aumento en la base, entonces lo voy a hacer más corridito, recuerden. Uno o dos puntos a la izquierda o antes. Ahí está el aumento, miren. 2 puntadas en un mismo espacio. Seguimos trabajando, llegamos aquí a la parte del azul agua marina. Ahí entonces en el primer punto tejo con el agua lavanda. Sobre el primer agua marina tejo con una puntada en lavanda. Igual cambio de color, como ya lo hemos visto. Bueno, aquí es con, qué pena, aquí es con agua marina, ¿sí? Agua marina, igual. Tenemos estos puntos, miren, aquí debemos ajustar. Cuando se vea el hilo así, usted debe coger los colores e irlos ajustando lentamente. No deje pasar este detalle por demás porque, miren, aquí no me presté mucha atención y miren, se me quedó viendo un poquito el hilo, ¿va? Entonces son detalles ahí que debemos tener en cuenta. Entonces empecé con un agua marina, tejo otro agua marina, tejo otro agua marina, van 3. Y en el cuarto hacemos un aumento. O sea, tejo uno y tejo otro ahí. ¿Sí? Y seguimos con el agua marina. Y aquí recuerden, tenemos 2 puntos. El primero lo tejemos con este color precisamente. Suelto. Agarramos el lavanda. Y seguimos. Miren que es un diseño sencillo, pero luce muy bien, ¿verdad? Lo podemos hacer en cualquier color. Podemos hacer cualquier figura también. Otra figura que a usted le llame mucho la atención. También la puedes hacer, seguimos tejiendo. Y en el tercer punto, miren, como yo acá tengo un aumento, entonces lo voy a hacer antes. Hago el aumento, listo. Tejo 2 puntadas antes, miren, ahí está, el aumento. Y sigo tejiendo normal, punto sobre punto.
Entonces llegamos a la parte donde está el fucsia. Y vamos a parar, miren, tejemos un punto más con este color suelto. Nuevamente agarramos el nuevo color. Cerramos. Y tenemos 3 puntos, entonces tejemos los 2 primeros puntos normales. ¿Cierto? Y en el último realizamos el aumento. Aumento, suelto, agarro la banda. Bueno chicos, yo creo que con esta vuelta, bueno, vamos a hacer hacemos esta, realizamos una más y empezamos a contar los puntos. Bueno, yo voy a continuar. Aquí hicimos el aumento en fucsia. Y aquí seguimos trabajando con el lavanda. Por cierto, es un color muy bonito, miren lo que yo les digo. Den vuelta al tejido y van revisando que no se les vean los hilos. Los van jalando lentamente, sin exagerar. Damos vuelta al tejido otra vez y avanzamos. Bueno, yo aquí voy a hacer un aumento. En el tercer punto hago uno y hago el aumento ahí. ¿Sí ven? Aumento. Y sigo tejiendo precisamente con este color. Entonces en el primer punto en color agua marina hacemos un punto en lavanda, soltamos, agarramos el agua marina, soltamos el lavanda, agarramos el agua marina, cerramos con este color. Entonces aquí hacemos un punto en agua marina y en el siguiente otro agua marina, serían 2 y en el tercero el aumento, ¿va? Lo que les he dicho, amigos. Sé que repito mucho, pero esto es necesario. Miren, que lo tengan en cuenta. Aquí tengo un aumento. Entonces yo puedo hacer un punto a la izquierda o 2 puntos a la izquierda. En este caso, en este ejemplo, lo hice en el segundo punto. Miren, aquí está el aumento, vuelvo y repito. Entonces ahí no es necesario, no es bueno hacerlo, ¿sí? No es recomendable. En el siguiente tampoco lo hice, que es en el que sigue a la izquierda, un punto. Lo hice en el segundo, miren, justo en el segundo punto, 1, 2. Ahí he tejido el aumento, ¿ya? Seguimos tejiendo los puntos con el color agua marina. ¿Ya? Entonces aquí voy mirando, muy bien. Ok, entonces aquí me corresponde hacer, bueno, me dio para hacer otro aumento, pero no lo voy a hacer aquí en el agua marina, sino que lo voy a hacer en el lavanda, ¿sí? Para que esta figurita no me quede más ancha que las demás, ¿sí? Por eso he optado en hacerla aquí, en el lavanda. Igual el aumento es imperceptible, ¿sí? Si usted se pone a analizar, bueno, ¿dónde están los aumentos? Es muy difícil, miren, entonces por ese detalle es mejor no, por eso decido no hacerlo acá, o sea, porque si hago acá el aumento, por lo general lo he hecho solamente una vez, ¿cierto? Si hago 2, esta parte va a quedar más ancha que las demás, entonces por eso he optado en hacerlo precisamente en esta parte donde está el lavanda. Entonces justo ahí puedo hacer el aumento, ¿cierto? Prefiero hacerlo ahí, miren. Y sigo tejiendo con este color, precisamente. Otro aumento acá. Y llegamos a la parte donde están las puntaditas en fucsia. Suelto, agarro el color fucsia. Entonces aquí hago 2 puntos en fucsia normales. Y en el último el aumento. Aumento. Agarramos el lavanda. Cerramos. Ajustamos. Miren que el amarillo se ve un pelín.
Entonces jalo, ¿sí ven? Y acomodamos. Doy vuelta al tejido, aplanamos. Y aquí avanzamos con este color, con el azul lavanda. Mucha gente no pone el cordón, para mí sí es importantísimo poner ese cordón porque me le da más estabilidad al tejido, ¿verdad? Siento que queda más rígido, no sé, a mi parecer. Pero tampoco es obligatorio ponerlo. Es más, las tradicionales mochilas Guayú no llevan ese cordón. Entonces yo lo pongo porque me gusta que quede así. También he hecho mochilas sin ese cordón, pero me gusta más cómo se ve así, ¿verdad? El tejido. Entonces acá hacemos un punto sobre el primer agua marina, un punto en lavanda, e igual como hemos hecho, hacemos el cambio de color de la forma en que ya estamos acostumbrados y seguimos con el agua marina. Hacemos un punto, hacemos 2 puntos y aquí hacemos el aumento en el tercer punto. Tejemos 1 y 2. Y seguimos tejiendo con el color agua marina. Bueno chicos, yo voy a ir, bueno, vamos a hacer esta parte, ya. Voy a ir midiendo cuánto lleva esta mini mochila, 14. Ok, con una vuelta más para los 15 siquiera, 15 centímetros. Podemos dejarla de 15, listo, para una mini. Cerramos con el color lavanda. Estoy tejiendo con una aguja del 2, recuerden, aguja de 2 milímetros, Macusa. Y acá seguimos avanzando. Voy a hacer un aumentico por acá. Aumento. ¿Sí? Y seguimos. Recuerden que en la parte del fucsia vamos a hacer un aumentico. Ok, cambiamos de color, tomamos el fucsia. Tenemos 3 puntos, entonces voy a tejer los 2 primeros normales. 1, 2 y en el último el aumento. Ok, suelto, agarro el color lavanda. Y vamos a avanzar, miren, con el lavanda. Tres, 4. Ok, entonces voy en el cuarto punto. Y en el último de la banda hago el aumento. 1 y 2. ¿Sí? Ahí metí un aumento, mírenlo. Ok, aplanamos la base. Ya prácticamente estamos listos. Una vueltica más, pero antes voy a contar los puntos. Termino esta vuelta. Ok, la vuelta termina incluso acá. Me como un puntico acá con el lavanda. Cambio de color a agua marina. Y hacemos, miren, con el azul agua marina. Por aquí voy a hacer un aumento. Bueno, estos puntos hay que mejorarlos. Si bien estamos tejiendo, pero
con paciencia, pero igual a veces los puntos no nos quedan bonitos. Miren, entonces aquí los mejoramos, ¿verdad? Mira, llevo 3 puntos, 4 puntos, y en el quinto hacemos el aumento, ¿sí? De hecho siento como un medio apeñuscado esto acá, pero trato de no hacer los aumentos tan pegaditos. Miren cómo va quedando la figurita. De hermoso nuestra base. Estos hilos fueron los que me sobraron precisamente de la mochila de Stitch que hice hace un par de semanas. Entonces esos hilos me sobraron, entonces precisamente decidí crear una mini mochila precisamente con esos hilos. Así, aquí llegamos acá, hacemos entonces el cambio de color de agua marina, salimos a azul lavanda, y voy tejiendo con este color. Entonces 2, 3, y en el cuarto punto un aumento, ahí, el aumento, sigo tejiendo con el lavanda, como lo observan ustedes ahí en pantalla. Cuando lleguemos a esta parte del azul, del fucsia, perdón, suelto, agarramos el fucsia y recuerden, cerramos y hacemos 2 puntos en este color, y en el último el aumento. En el último punto hacemos un aumento, ahí está. Suelto, agarro el color azul lavanda, y hemos culminado entonces la vuelta. Entonces aquí voy a contar cuántos puntos tiene mi base hasta el momento a los 14 centímetros de base que llevamos realizados. Voy a contar cuántos puntos tengo. El diseño es múltiplo de 14. Vuelvo y recalco, el diseño es múltiplo de 14 puntos. Si usted cuenta de aquí a aquí, miren, voy a ampliar un poco. Hay 14 puntos. Desde este punto amarillo hasta el último punto en fucsia, en azul, perdón, lavanda, hay 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Entonces, como es múltiplo de 14, vamos a buscar un número al contar. Primero que todo voy a contar cuántos puntos tengo. Vuelvo y repito, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, tengo 145 puntos. Entonces, vamos a buscar múltiplos de 14 que se me acerquen a 145 puntos, ¿verdad? A ver, múltiplo de 14 por 9, por ejemplo, 126. 14 por 10, 140. 14 por 11. 154 puntos. Bien,
145, 154 menos 145, me faltan 9 puntos, listo. Entonces 14 por 11, ¿sí? 14 por 11, estoy buscando múltiplos de 11, de 14, perdón. Como tengo 145 y el más cercano, como tengo 145 puntos, entonces el más cercano a menos 145, me faltan 9 puntos. Tengo esto, miren, tengo 145 y debo tener 154. Es decir, 11 diseños. 14 por 11, 154 puntos. Como tengo esta cantidad y debo tener esta, entonces debo completar 9 puntos, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la siguiente. Voy a tejer con el color lavanda y voy a poner los 9 aumentos donde usted quiera. Listo, repito, me faltan 9 puntos nomás, entonces voy a poner esos 9 puntos o voy a hacer 9 aumentos para completar los 154 puntos. Ok, pero hay que tener en cuenta otra cosa. Como estoy haciendo este diseño y quiero que el diseño me quede bien en una punta, debo agregarle a esos 145, a esos 154 un punto más. O sea que debo tener en total 155. Debo hacer 10 aumentos. Listo. Ya sé dónde los voy a hacer. Miren, voy a hacer 2 acá. ¿Sí? Aquí 2, 2, 2, 2 y 2. Para completar ahora sí los 155 puntos que me pide. Entonces aquí ya simplemente voy a empezar haciendo mi primer aumento, ¿verdad? Ahí está, mírenlo. Y sigo tejiendo con el lavanda. Sigo tejiendo con el lavanda. ¿Verdad? Con el azul lavanda. Entonces a este lado vuelvo y hago otro aumento. ¿Ya? Recuerden, tengo 145 puntos y son 155 para poder poner la figura. Entonces, miren qué fácil me dio. ¿Verdad? Vamos a seguir entonces con el color lavanda. Aquí ya es más fácil porque es simplemente. Entonces con esta vuelta confirmamos y vamos a obtener los 15 centímetros de diámetro, ¿va? Para poder empezar a subir el diseño. Miren, entonces aquí hago otro. A ver. Sí, efectivamente aquí hago otro aumento, 1 y 2. O sea que ya completamos los dos primeros aumentos, uno al comienzo y uno al final. Sigo tejiendo y aquí hago un aumento, sigo tejiendo y hago otro, ¿sí? Aumentos aquí, uno acá y otro acá. Vamos a hacerlo para que ustedes puedan entenderlo. Es muy breve realmente, ¿sí? No importa, si a usted les dio otra cantidad diferente, entonces usted busca, vuelvo y les explico, buscan múltiplos de 14. Por ejemplo, que usted le haya dado en el conteo 95 puntos, ¿verdad? Un ejemplo. Póngale 95, un ejemplo. Entonces usted va a hacer 14 por 6. Entonces miren, se acerca mucho este. O 14 por 7. Ok, o 98. Entonces si tienes 95 puntos y debes tener 98, te faltan 3 puntos. Entonces en la última vuelta pones 3 aumentos. Por ejemplo, un ejemplo que tú tengas 120 puntos, ¿verdad? Estés haciendo la base como yo y de repente te dé otra cantidad de puntos. Porque claro, varía mucho en el tema de los aumentos, ¿verdad? O que la quieras hacer más grande incluso. Entonces, por ejemplo, si un ejemplo que te haya dado el conteo 120 puntos, entonces multiplicas 14 por y vas buscando el múltiplo que se le acerque. Miren, 112, 14 por 6, a ver, 14 por 9, 126, miren. Entonces, si tienes 120 y son 126 puntos, te faltan 6. Entonces, en la última vuelta haces 6 aumentos, los vas distribuyendo, los vas tejiendo alrededor hasta completar los 126 puntos. Recuerden que al total de puntos le deben sumar 1. Por ejemplo, el mío es de 154. Es decir, 14 por 11.
11 diseños, ¿verdad? Entonces, me dio 154. Al total de puntos le voy a sumar 1 para poder equilibrarlo. Ya les indico para qué. Para poder poner esta figurita. ¿Listo? Siempre al total de los múltiplos, por ejemplo, 14 por un ejemplo, vamos a hacer el ejemplo acá. 14, por ejemplo, que tú necesites, tengas 14 por 9, por ejemplo, tengas 126 puntos. A esas 126 le vas a agregar 1. O sea que en total serían 127 puntos. ¿Listo? Bueno. Aquí ya hicimos el segundo aumento y así me voy a ir tejiendo en el contorno de esta última vuelta, que en mi caso es la número 9. Listo, en la última vuelta. Vuelta número 9. Porque estoy utilizando cordón, por eso se rinde más el tejido por el tema del cordón. Entonces aquí tejemos punto sobre punto, pasamos esta parte igual, punto sobre punto. Aquí no hago aumento. Sí, miren, aquí no hago aumento. Y les recuerdo que aquí entonces ya vamos a empezar a hacer otros aumentos. Aquí uno y aquí otro. Entonces aquí vamos a hacer un aumento al comienzo. Ok, ahí miren. 1 y 2. Ahí está el primer aumento. Sigo tejiendo con el mismo color azul lavanda. Pasando la parte de la agua marina, azul agua marina, hacemos otro aumento. Miren cómo queda bien hecha la base. Es que el cordón definitivamente ayuda muchísimo para ahorrar tiempo y todo, miren. Y aparte queda súper firme la base. Entonces pasando esta partecita hacemos otro, ahí voy a hacer otro aumento. Ya tendría entonces los dos aumentos de esta sección también, dos acá, dos acá. Y eso lo vamos a repetir alrededor, ¿va? Hasta completar los 10 aumentos que necesito. Y culminar esta vuelta, ¿verdad? Y empezar a subir nuestra base. Entonces en total debo tener 155 puntos para un total de 11 diseños. Entonces 14 por 11 y más 1. ¿Sí? Entonces usted lo mismo. Por ejemplo, si quiere hacer 9 diseños, entonces 14 por 9 y a eso le suma 1. ¿Sí? Al resultado le sumas 1 y así. Ok, sigo tejiendo normal. Aunque claro, como redujimos los aumentos, se empieza como a encocar, se quiere como encocar el tejido. Y así es como yo agrego los aumentos o pongo los puntos para ir completando. Aquí hice el primer aumento de esta sección, mírenlo ahí. Y el otro lo voy a hacer por acá. Mira, aquí doy vuelta al tejido y mire, verifico, aquí se me ve un poquito el fucsia, jalo, vuelvo y doy vuelta al tejido, al platico, a la base y sigo con la...
Ya. Aquí ya hicimos el primer aumento, el otro lo vamos a hacer por acá, recuerden. Vuelvo y doy vuelta al tejido, verifico. Como es una vuelta recta, es donde más propenso se hace el tema de que se ven los hilitos por acá. Vuelvo y doy vuelta al tejido y avanzo. ¿Ya? Ok. Mire. Por aquí hicimos un aumento al comienzo y aquí vamos a hacer otro en esta sección, ¿verdad? Son 2 aumentos por sección, no lo olviden. Porque es la cantidad de puntos que me faltaban. Tenía 145 y son 155. Entonces me faltaban 10 puntos. Entonces en cada sección se me presta para hacer precisamente 2 aumentos. Ok, entonces aquí vamos a hacer el otro aumento. Aquí voy a dar 2 puntadas, 1 y 2. Ya, tenemos el aumento de esta sección completado. Seguimos con este color. Con el azul lavanda. Entonces pasando el tema de aquí, simplemente se teje con... Ya saben, la vuelta completa es en azul lavanda, no hay que hacer figura. Ya está la última vueltica para completar los puntos. Ya. Es necesario ir aplanando, revisando también su base en el revés. Y hacemos otro aumento precisamente. Vamos a empezar a hacer entonces los aumentos de esta sección. Donde vamos a hacer un aumentico aquí primero. Entonces dejo 1 y ahí hago otro punto. Aumento, ¿verdad? Avanzo. Voy aplanando la base. Miren qué hermosura va quedando nuestro fondo. Bueno. Ya hicimos un aumento al comienzo y aquí al final en este espacio de la banda hago otro. Uno acá y otro acá. Lo bueno es que no estoy trabajando a mano alzada, tan alzada, porque la tengo apoyada sobre mi regazo. Esto hace que no me canse tanto. Miren, qué bonito va quedando nuestro fondo. Bien elaborado, sobre todo. Y súper resistente, ¿sí? Súper firme, que es lo que más nos gusta. Que quede firme. Bueno amigos, acá vamos a hacer otro aumento en esta sección. Ok, aquí hacemos otro aumento, entonces dejo 1 y 2. 2 puntos, ahí está. Miren, vamos llegando al final de esta vuelta, prácticamente de la última vuelta, voy fila número 10.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la fila número 10, amigos. Qué pena. Fila número 10. ¿Ya? Entonces aquí seguimos. Pasamos esta parte del fucsia, que es la sección divisora. ¿Sí? Y nos queda por hacer 2 aumentos más, que es en la última sección. Les muestro. Miren que me queda una sección. Aquí voy a hacer un aumento al comienzo y uno al final. ¿Va? Para ir completando los aumentos que necesitamos. Voy a acomodar un poquito estos hilos, de modo que no me queden como tan holgados. Ok, ahí está. Un aumento por aquí. Y al final hacemos otro aumento. Ya hicimos el aumento acá, ya saben entonces qué vamos a hacer. Y ya hemos culminado entonces nuestra base. Punto sobre esta sección. Lo más bonito posible, que se vea bonito. Chicos, les cuento algo, miren, yo estoy súper obsesionado con este diseño, con esta estrellita. Hice la de Tinkerbell, también le hice ese diseño, me pareció muy bonita. Bueno, estoy haciendo una de Tinkerbell, de hecho no la he terminado, es un pedido. Pero sí, también le hice un diseño a la base. Ok, vamos a hacer el último aumento acá para culminar nuestro fondo. Y en la próxima clase empezar a subir, ¿va? Empezar a subir la mini mochila. Miren. Ya tenemos entonces nuestra base. Ya miren, así nos ha quedado el fondo. Entonces debemos contar los puntos. Esto lo vamos a hacer entonces en la siguiente clase cuando empecemos a subir el fondo. Ya hice el aumento acá. Ya hemos culminado entonces. Paso esta parte y listo. Listo, ahí está. Hemos culminado entonces la vuelta, la ronda. Listo. Hemos culminado entonces, terminado la base. Espero les haya gustado muchísimo. En la próxima clase empezamos a subir, ¿va? Y debemos contar los puntos. Debemos tener 155 puntos. Pues en mi caso, ¿no? Porque como les dije, ustedes pueden poner un diseño, pueden poner menos o más. Entonces nos vemos entonces en la próxima clase para empezar a subir y a colocar el diseño de los picos. Este es el diseño que vamos a poner, ¿va? Cuídense mucho, bendiciones, muchas gracias. Feliz tarde para todos ustedes, bendiciones. Así nos ha quedado entonces el fondo, listo.